empieza a embellecerse con sus famosos monumentos, cuando una pululación de magníficos artesanos de casta dejan constancia en la factura de nuestros templos, cuando se inicia, bien que tímidamente, nuestra industria. Es con Carlos I cuando Úbeda, que se ha encontrado, vota a sus hijos mejores para la aventura en Flandes, en Italia, en América, cuando sus blasones, quizás un poco enmohecidos, adquieren una juventud, una honra, un prestigio nuevo. Evidente resulta que sin el clímax del imperio que Carlos I encarnaba, esta Úbeda que nos enorgullece no hubiera sido posible. Luego ya caben todas las suposiciones, algunas de ellas más que probables, como la de atribuir al secretario Cobos ubetense, preponderante figura de la corte imperial, el auge manifiesto de Úbeda. En efecto, si el imperio fue la causa del engrandecimiento de nuestro pueblo, don Francisco de los Cobos representa en este proceso la ocasión próxima. Así, glosar nuestra plaza de Vázquez de Molina lleva aparejada la glosa del imperio y el comento del linaje de los Cobos de Molina. Muchas ciudades de España celebran estos días el centenario del emperador Carlos. Úbeda lo conmemora tácitamente en cada instante. La idea imperial es una presencia viva, imprescriptible en la fisonomía total de la ciudad, conformada para siempre a un canon de belleza. Porque no olvidemos que el imperio, ante todo, es un orden, y cuando el orden esplende, cuando el orden triunfa, se llama, lo dice San Agustín, belleza. El eminente Pascual lo expone perfectamente. El punto de inflexión en la historia de Úbeda lo marca esa visita imperial de Carlos V que lleva a la ciudad en volandas a una transformación urbana sin precedentes y la conecta con las más vanguardistas formas del arte renacentista del momento. En los años venideros, Úbeda, por una vez en su aciaga crónica, brillará con luz propia y será un escaparate prodigioso ante los ojos del mundo. La ciudad medieval quedará atrás para siempre, y con ella irán desapareciendo sus vicios banderizos, sus luchas endémicas y su máscara feroz de hierro y sangre. Los palacios le ganarán la partida a la muralla que irá dejándose pedazos por el camino en una agonía sin retorno, y el sosiego de los pueblos agrícolas y apartados irá calando lentamente hasta configurar un porvenir de letargo sin tiempo. Esa visita será el aldabonazo para que Cobos lance a su pueblo al Olimpo de los paraísos de piedra, la bisagra entre la Úbeda más cerril y antipática del mundo medieval y la amable y moderna ciudad familiar que nos enorgullece hoy día, el antes y el después entre la vulgaridad y la gloria. Pero el tiempo no se detiene ni siquiera ante las cosas más nobles que el hombre puede construir. Ni siquiera los todopoderosos emperadores pueden aplacar los cielos o provocar esas necesarias lluvias de las que brotan cosechas que mitigarán el hambre de los pueblos. En los años sucesivos, como dice Prieto, siguieron las calamidades y la ciudad hizo presente a los reyes la miseria que se padecía, que los pobres morían de hambre, que el trigo se vendía a más de un ducado, que cada día crecían los gastos, les suplicaban que moderase el precio del pan. Y es que, debajo de los fastos y de los grandiosos proyectos de los poderosos, el pueblo seguía con sus miserias. Que si los vecinos no pueden vender productos por su cuenta, como mandaba una antigua ordenanza, que si los funcionarios aceptaban donativos o imponían sanciones abusivas para obtener mordidas, que si el emperador no deja de solicitar auxilios en forma de hombres y dinero para sus guerras europeas, que si Torreperogil y Quesada tratan de emanciparse de Úbeda y ésta acude al emperador ofreciéndole 12.000 ducados para que no permita que lo hagan, obteniendo su beneplácito, que si la gente del común se queja de los atropellos que emplean las justicias a veces con ellos y el emperador les concede a los labradores que terminan su jornada laboral de noche que puedan portar armas para defenderse, y un largo etcétera de esas cosas cotidianas que no pueden solventar ni el arte ni los grandes magnates con su dinero y que solo favorecen a sus intereses. La Úbeda que navega entre las dos épocas afronta cambios importantes en efecto, y pronto esos cambios tendrán una vertiente estética impensable, inconcebible y deslumbrante para un poblacho arriscado en sus inercias genéticas de lucha y supervivencia, y que aún se niega a soltar los últimos amarres medievales. Y aunque esos cambios tendrán un carácter definitivo en el devenir posterior de la población, proyectándola a la categoría de escaparate renacentista mundial, la vida que se desarrolla al calor de sus piedras seguirá siendo por muchos siglos eminentemente rural, pobre y desgraciada,
Una historia que, si quiere el Dios de los cielos y las parcas del destino, seguiremos contando en los próximos capítulos. Como decía Cicerón, la historia es testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, testigo de la antigüedad. Si quitamos los vestigios óseos o materiales del pasado, lo cual nos da una información bastante limitada, lo que nos queda para conocer la historia son los documentos que algunas personas se dedicaron a consignar sobre los hechos contemporáneos o remotos de los cuales tenían conocimiento. Gracias a ellos podemos recomponer parte de un puzzle inmenso al que siempre le seguirán faltando muchas piezas. Las fuentes escritas o gráficas, sean estas en forma de pinturas, fotografías, vídeo o sonoras, constituyen el único vínculo que nos queda con la memoria colectiva, la delgada línea roja que evita que seamos fantasmas vagando por un mundo amnésico y condenados a repetir siempre los mismos errores. Esa luz de la verdad de la que habla el filósofo romano es la deuda que siempre tendremos con todos los hacedores de recuerdos, sean cuales fueran sus motivaciones o sean cuales fueran las interpretaciones que de ellos se han hecho. Incluso las tergiversaciones o falseamientos históricos tan habituales que enmascaran esa ansiada verdad a la que todos queremos acceder, poseen un valor en sí misma en tanto en cuanto muestran aristas innobles de la condición humana. De no haber habido un cronista que diera fe de la visita de Carlos V a la ciudad de Úbeda y de no haberse conservado ese documento y de no haber sido por el bendito empeño de investigadores posteriores que dieran con él en un polvoriento y caótico archivo y dado a conocer en una obra de divulgación, la luz de la verdad sería más opaca y nuestra ceguera más intensa. El tiempo en su dimensión infinita termina por arrasar todo a su paso. Aquel acontecimiento sin duda fue extraordinario para los ubetenses de 1526. Sin duda fue recordado mucho tiempo después y recorrería al menos las siguientes 2 generaciones. Seguramente el niño que se abría paso a codazos en la plaza de Toledo para atisbar entre el gentío la figura del joven emperador a lomos de su imponente caballo, relataría con emocionado orgullo muchas décadas después a su nieto el que fue el acontecimiento más importante de su vida. Yo vi al emperador don Carlos cuando vino a Úbeda. Pero ese nieto, muy lejos ya del suceso, pronto se olvidaría del relato de su abuelo, abrumado por las tareas agrícolas y la supervivencia diaria que desde muy joven ha tenido que afrontar, y aquella extraordinaria visita del hombre más poderoso de la tierra a su pueblo iría lentamente diluyéndose en la vulgaridad de un presente eterno y desmemoriado. Pero alguien que estuvo allí escribió después una breve crónica, algo apresurado y protocolario, sin entrar en más detalles que las estrictamente exigidas para su labor de cronista o escribano del reino o la ciudad. Y es ese pedazo de papel insignificante, ese medio folio trazado con letra casi ininteligible y perdido entre las cientos de páginas del grueso tomo notarial donde viene recogido, ese será el que siglos después rescata del olvido un hecho que fue absolutamente decisivo en la vida de los testigos que lo presenciaron y de la ciudad de la que formaban parte. No es baladí el conocimiento de la historia. Abrirle la puerta a la memoria es un pasaje directo a la libertad individual, a la autoafirmación personal y a la integridad del colectivo humano. Sin historia estamos perdidos, completamente ciegos y a merced de políticos y medios de comunicación sin escrúpulos que querrán dirigirnos como ganado hacia una abyecta alienación sin retorno. Si renunciamos al conocimiento de lo que fuimos, habremos dado nuestro consentimiento para ser pastoreados y estabulados en las granjas de las mentiras interesadas y las plataformas de entretenimiento. Por tanto, querido amigo, es tuya, y solamente tuya, la responsabilidad de luchar contra el Alzheimer histórico que se ha instalado en nuestra adocenada sociedad. Solo tú puedes enfrentarte con argumentos a las insidias edulcoradas que nos hacen beber entre capítulo y capítulo de la última serie. Solo tú puedes alcanzar la dignidad de ser juez, parte y testigo de tu paso por el mundo. Un saludo y hasta la próxima.